Bueno, esta casa vamos a hacer corto lo que decimos hoy, porque lo decimos todos los lunes. Bueno, vamos a la entrevista, porque el tiempo se nos ha ido. Entonces, hoy va a haber una entrevista que llevé una pequeña cámara, tuve este fin de semana por Montevideo. No voy muy seguido, estoy muy aquerenciado con Rocha, quiero mucho a este pueblo, me siento a gusto acá, pero a veces es necesario, digo, uno tiene unas tareas a realizar, y una de las tareas fue grabarle esta entrevista al candidato presidencial nuestro, que se llama Gonzalo Martínez y que tiene solo 34 años. Bueno, esta es parte de los valores que tiene la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Esta alianza que hemos hecho entre el conjunto de Unidad Popular, que tiene partidos como el PCR, el 26 de marzo, Partido Humanista, Movimiento de Jubilados, esos son parte de los partidos que tiene la Unidad Popular. Después, en esta alianza electoral, está el Partido de los Trabajadores y está el Frente de Trabajadores en Lucha. Estos tres partidos acordaron en tener un lema electoral que ya no va a ser Asamblea Popular. El lema electoral va a ser Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Ustedes a poco tienen que irse acostumbrándose a esto. Bueno, pasamos la primera parte de la entrevista, Homero. Cortás y cuando vamos a pasar la segunda voy a hacer un mínimo comentario. Bueno, estamos con el candidato a presidente que tiene la UP Frente de Trabajadores. Le vamos a preguntar la edad, lugar de nacimiento, militancia y si trabaja y estudia. Se llama Gonzalo Martínez y su misión es ser candidato a presidente por parte de la fórmula que han conformado Unidad Popular Frente de Trabajadores, que es la denominación electoral que tenemos en este momento. Así que no sé si te acuerdas más o menos el orden, Gonzalo, pero decirnos qué edad tienes, cuándo naciste, tu militancia y bueno, y cómo te sientes en esta misión que tienes hoy por delante para cumplir. Bueno, primero que nada, un gusto participar en el espacio, un saludo a los televidentes. Bueno, yo tengo 34 años, soy estudiante de formación docente aquí en Montevideo, en el IPA, hago historia, o sea que pretendo ser profesor de historia, estoy ya en el último año. Y bueno, en estos 34 años he desarrollado una militancia a nivel estudiantil, tanto en secundaria como en formación docente. He militado también de forma temprana en el ámbito partidario, en el movimiento 26 de marzo y en la Unidad Popular, y ahora Unidad Popular Frente de Trabajadores. Me ha tocado ser parte del equipo del ex diputado Eduardo Rubio en el periodo parlamentario pasado, donde tuvimos posibilidad de llevar adelante iniciativas parlamentarias, proyectos de ley, comisiones investigadoras, interpelaciones a ministros. O sea que una participación activa en ese ámbito que fue muy importante porque se obtuvieron cosas también importantes para nuestro pueblo, por ejemplo, subsidios para el hospital de clínica. Sí, después capaz que enumeramos las actividades relacionadas con... Aunque si quieres un poquito más, igual sirve como preámbulo. Pero después, si podemos, profundizamos en alguna de ellas. Sí, en definitiva, esto es a lo que vamos, que la militancia de estos años ha contribuido a formarnos en los distintos ámbitos, a ir generando experiencia y conocimiento, y que por supuesto en el marco de la organización y de los compañeros que participamos activamente, hemos sido capaces de llevar adelante esta tarea en todos los ámbitos y por supuesto aspiramos a enfrentar esta tarea que se nos toca de la candidatura de la mejor manera. Y ese es el desafío, como decías, de la que nos toca en el momento, ¿no? La misión de representar a un conjunto importante y diverso de organizaciones de izquierda que, a pesar de los matices que podemos tener en los distintos aspectos de la vida política nacional e internacional, colocamos como centro la necesidad de la reunificación de la izquierda en el país. Y tenemos objetivos políticos muy precisos vinculados al plebiscito de la seguridad social, que es importante llegar a las firmas y después a la votación necesaria en octubre.
Y también, por supuesto, como objetivo, volver a colocar gente en el Parlamento que sea capaz de enfrentar las políticas y las medidas que se presentan allí y que implican castigar nuevamente a los trabajadores, y que a la vez sean capaces también de seguir proponiendo iniciativas que den solución concreta a las distintas problemáticas que atraviesa el país, y particularmente los trabajadores y los pequeños productores que somos la mayoría de este pueblo, ¿no? Sí, en ese aspecto digo, la intención que tiene hoy la Unidad Popular Frente de Trabajadores, sin duda ninguna, es tener representantes, diputados, 3 o 4 si es posible, y tener algún senador. Ese es el objetivo. Y sí, ese objetivo también lo vemos nosotros importante, que la gente entienda y diferencie lo que se va a votar en octubre, que son representantes, y que entienda que va a haber segunda vuelta, que es decir, que estos partidos mayoritarios, que a veces en el interior hay una mentalidad de como que se juega la quiniela, que se juega un juego de azar, y la gente está como interesada quién puede ser el ganador. Y yo creo que hay que marcarle a la gente que lo que tiene que votar son representantes que en alguna medida coincidan con sus intereses, digamos. Y eso es en octubre. Sí, efectivamente, sí, hoy lo que se nos está vendiendo es son nombres, ¿no? Son caras, son candidatos que aspiran todos a llegar a la presidencia. Y efectivamente de esa manera lo que se busca es quitar el foco en esto que vos señalabas, ¿no? La importancia de que en octubre se define el Parlamento. Y vaya si será importante señalar esto, y por eso trabajamos en esta dirección. No es lo mismo para el país contar con diputados y senadores que sean capaces de enfrentarse a la ley de riego, a la extranjerización de la tierra, al recorte del presupuesto en materia de vivienda, de salud, de educación. No es lo mismo para el país si tenemos o no tenemos diputados y senadores que se enfrentan a las privatizaciones, a la extranjerización de la tierra, a la que es seguir creando impuestos sobre los trabajadores. No es lo mismo para el país tener o no tener diputados y senadores con características de izquierda y que defiendan los intereses populares. Entonces, para nosotros se nos juega la vida que en el país vuelvan a existir en el Parlamento legisladores que asuman esta responsabilidad. Y eso, como bien se señalaba, se define en octubre. La presidencia finalmente se va a definir en noviembre, en la segunda vuelta. Por lo tanto, la gente tiene la chance de votar en octubre, no solamente programas, no solamente gente, sino también proyectos políticos y voluntades que deben ser las necesarias para que enfrenten esta tarea. Es decir, que nosotros convocamos a la gente a que en octubre, independientemente de lo que vayan a votar en noviembre, contribuyan y respalden esta iniciativa, esta propuesta, porque asumimos esta responsabilidad de impulsar iniciativas a favor de nuestro pueblo, de lo más humilde, y por supuesto hacerle frente sin dudar a las iniciativas que se nos presenten, que van a hacer para castigar a los trabajadores. Como una última pregunta en esta primera parte de grabación, esto va a salir en un programa que se llama Encuentro con la Verdad, que emitimos todos los lunes a partir de las 22 horas en Cable 8 y que se ve por Facebook TV Rochense. Nosotros definimos en nuestro programa como entrevistas a las propuestas que tienen ambas coaliciones, es decir, el Frente Amplio y esta desprolija multicolor hoy gobernante. Y en ese aspecto yo te diría que mínimamente, porque de repente hablamos algo más en profundidad por un tema tan importante como la deuda externa, otra vez tocar el tema de la SAFAP, que tiene que ver con y a veces vale la pena reiterar, esta joda y estafa de la SAFAP, y la posibilidad única que abre el plebiscito, porque gobierne Raffo, Álvaro Delgado, Cose o Yamandú Orsi, la SAFAP siguen de largo. Y después han instalado también en el Uruguay un interés de usura que está degollando a gran parte de nuestra población, que ha perdido hasta los valores de la necesidad de que la gente, en la medida de lo posible, haga un ahorro. Es cierto que la carestía, la rebaja de los salarios y los ingresos está haciendo casi inviable eso, pero tenemos que reconocer que hay gente que capaz que podría no recurrir
en forma tan enfermiza al préstamo, a pedir dinero. Otra está obligada. Y después, bueno, pero esto es un planteo más bien general que de repente, en la medida que nos dé el tiempo, después hablamos más específicamente de cada uno de ellos. La entrega de las riquezas del Uruguay, entre otras, que es una verdadera vergüenza, el agua. Sí, cuando uno decimos que se tratan de propuestas o de modelos entreguistas, es una síntesis bien comprimida, ¿no? Pero que tiene una explicación esa síntesis. Y aquí hay que irla abordando parte por parte, ¿no? Cuando pensamos en que el país, el Uruguay, ha vendido más del 50% de su territorio, es decir, que está en manos de otras personas foráneas, extranjeras, eso es entregar el país a intereses extranjeros. Bueno, eso lo hizo el Frente Amplio, mayormente el Frente Amplio, y sobre todo el gobierno de Mujica fue donde más se extranjerizó tierra. Cuando decimos que la tierra, en vez de producir alimento para nuestra gente y para los pueblos hermanos que podamos comercializar, en vez de hacer eso, se ha fomentado un modelo sojero y forestal. Y bueno, y eso se ha hecho en el marco de la ley de forestación creada con la calle Pou Padre, con la calle Herrera, y hasta la fecha potenciado incluso con los 3 gobiernos del Frente Amplio, donde se gestaron y se concretaron las plantas celulosas, ¿no? Esto que implica la expulsión de los pequeños productores, fundamentalmente de los tamberos, pero bueno, de todos los demás. Entonces eso es entregar la tierra. Las plantaciones, lo tiene muy claro la gente en el interior, las plantaciones de miles de hectáreas de eucalipto traen como consecuencia la presencia de alimañas como el zorro, los jabalíes, que hacen inviable, por ejemplo, el productor chico la cría de ovejas, entre otras cosas. Efectivamente, además de tener que hacer frente a la carga impositiva que te pone el Estado, también tiene que hacerle frente a las dificultades que te generan el resto de las producciones, ¿no? Hay que recordar, como daño también colateral, diría el gobierno, es que cuando te instalan una plantación de eucalipto al lado de una producción de alimentos, te secan la tierra, ¿verdad? Entonces agua para regar no tenés, y ahí te obligan a tener que involucrarte en la ley de riego y tener que poner plata, y si no tenés que vender tu tierra y tenés que irte y despoblar el campo y abandonar y perder una producción. Bueno, eso es un modelo entreguista, ¿no? Y que ha sido llevado adelante por los distintos gobiernos de hace mucho tiempo, y eso hay que revertirlo. Más que entregar los recursos, más que entregar la soberanía, hay que protegerla, hay que defenderla y potenciar. Y el loco, creo, no sé, pues Homero a veces te hace las cosas mal, yo me apuro. Bueno, estaba pensando justamente que tenía que estar por terminar. Atiéndame. Ahí este muchacho, que es nuestro presidenciable con 34 años, cumple, digamos, con los estatutos a partir de 33 años. Bueno, ahí está claro la necesidad que hay de que nos acompañe usted en octubre. Esto hay que poner otra gente en el Parlamento para empezar a cambiar cosas. No hay otra opción. Hay que dar otro puntapié, otro giro. Es de cajón que va a haber segunda vuelta y será allí que usted pondrá a sus candidatos cuando llegue noviembre. Bueno, pasamos a la segunda parte de esta, Homero, de la entrevista. Bueno, continuamos con Gonzalo Martínez, candidato de la fórmula, el candidato a presidente por la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y ahora le queremos prestar atención porque creemos que nuestro pueblo tiene que tomar conciencia que en el Uruguay no solo hay ese dinero que tú vas a informar, que hay 30.000 millones de dólares de uruguayos, que a Evo obligado para defenderse con la problemática que tenía en su caja bancaria, denuncia que en 2 años esos 1.000 familias uruguayas dueñas del país mandaron al exterior 10.000 millones de dólares. Pero aparte de eso, que sería un tema a discutir más en profundidad en otra ocasión, el Uruguay está en condiciones de emitir dinero en pesos uruguayos. Y eso también es parte de la actitud que tiene la Unidad Popular, que no es un partido entreguista, es un partido defensor realmente de la soberanía. Entonces, la deuda externa, yo creo que de a poco tenemos que ir haciendo conciencia en nuestro pueblo que no tenemos necesidad alguna de estar tirando más de 2.000 millones de dólares todos los años para pagar intereses, y donde uno, como tú has dicho tantas veces, quisiera saber dónde está
toda esa deuda que tenemos, en qué escuela, en qué hospital está. Sí, efectivamente. Hoy hablamos de los modelos entreguistas, ¿no? Y el Uruguay en materia financiera también ha asumido un papel de sumisión, fundamentalmente con los organismos internacionales de crédito, esos que en la tele aparecen como los grandes solidarios y financistas, que la realidad es que cada vez que nos dan un préstamo te ponen condiciones en las políticas nacionales de las diversas áreas, ¿no? Y esto hay que saberlo. Cuando el Banco Mundial, el Fondo Monetario habilita un préstamo al Uruguay, después te exige cuánta gente tiene que egresar en el sistema educativo y por lo tanto si hay que modificar o no las políticas educativas. Y lo mismo pasa en las distintas áreas. Y este problema se ha ido multiplicando en los últimos años porque las distintas administraciones han asumido como único mecanismo para invertir, entre comillas, es el endeudamiento del país. Y esto ha llevado que desde el 2016 a la fecha casi se duplicó la deuda pública. Hoy está en 45.000 millones de dólares. La deuda pública se genera de múltiples maneras, con organismos internacionales extranjeros, con organismos internacionales financieros y también con empresas y agentes locales. Y toda esa deuda que se genera es difícil encontrarla después en una inversión auténtica y destinada a resolver los problemas de la gente. Más bien todo lo contrario. Sin embargo, a pesar de que se endeuda el país y a pesar de que no vemos las obras y las inversiones, sí lo que vemos es la gran cantidad obscena de plata que se va al extranjero o para cumplir con esas supuestas responsabilidades. Y estamos hablando de muchísimo dinero. Ronda el 6% del PBI lo que se va anualmente de plata hacia el extranjero. Como mínimo 2.000 millones de personas. Nosotros a veces ponemos el ejemplo que con 600 millones de dólares, menos de la tercera parte, podemos darle empleo a 50.000 personas, un promedio de $1.000 por mes. Sí, sí. Es decir, creas trabajo de la nada con ese dinero, con 600 millones. Y decimos que es entrevista porque cuando uno mira las rendiciones de cuenta, siempre en los últimos artículos de esas rendiciones de cuenta aparece habilitar el tope de endeudamiento del país. Y es concreto, vamos a la rendición de cuenta y lo encontrás. En los últimos artículos aparece subir el tope de endeudamiento. En la última rendición de cuentas se aumentó el tope en 400 millones de dólares, llevando así a un endeudamiento solamente en un año de 2.800 millones de dólares. Y esto lo votó el gobierno de derecha y por supuesto lo votó el Frente Amplio. Habilitó que el gobierno uruguayo se endeude por 2.800 millones de dólares más en un solo año. Entonces, eso es una entrega que asume este gobierno en nombre del pueblo uruguayo y que nosotros la rechazamos. Claro, incluso este gobierno que criticaba el gran endeudamiento que el Frente Amplio había tenido en sus 15 años, lo cual era cierto, yendo como líder Mayaor a Mujica en cuanto a endeudarse, este gobierno, sin embargo, en los 3 primeros años superó ampliamente al Frente Amplio y a Mujica. En 3 años se endeudó en 14.000 millones de dólares más. Uno se pregunta, ¿dónde está esa plata? Sí, sí, efectivamente. La plata no la vemos cuando llega, pero sí la vemos cuando se va. Y la vemos cuando se le cobra a la gente, cuando le cobran los impuestos, cuando se le cobra el IVA, cuando tenemos que pagar el IVA en las tarifas de los servicios públicos, cuando pagamos el IVA exagerado en los alimentos. En esa lógica extorsiva sobre los trabajadores y sobre los humildes es donde se genera buena parte de los recursos del Estado y que se terminan yendo, como decíamos, sin dudar. Y además es una deuda externa ilegítima de nuestro punto de vista, porque el Estado uruguayo empezó a generar préstamos con los organismos internacionales de forma muy temprana, una vez que se creó el propio Estado uruguayo. Pero desde la dictadura a la fecha el proceso se ha ido agudizando. Y hay que recordarle a la gente, a los televidentes, de que durante el periodo dictatorial, durante la dictadura cívico-militar, el Estado uruguayo siguió contrayendo deuda con los organismos internacionales, es decir, los organismos internacionales le daban plata a los gobiernos represivos, a la dictadura uruguaya. Entonces nosotros como gobierno, como pueblo, no podemos asumir y reconocer como legítima una deuda generada en periodos dictatoriales. Entonces eso exige una auditoría. Nosotros planteamos que debe de analizarse la deuda externa, cómo se generó, y ahí analizar si realmente corresponde que paguemos, si realmente debemos algo o si no son los organismos internacionales los que nos están debiendo a nosotros en la actualidad.
Sin duda ninguna, este tema inclusive que llevamos muchos años en este programa, nunca lo hemos podido analizar en profundidad, porque claro, es un programa que va dirigido a nuestro pueblo y quizá llevará mucho tiempo explicar los beneficiarios que incluso tiene la deuda externa desde su creación. Y como bien dices tú, en la etapa dictatorial fue cuando la deuda se multiplicó por casi 10 veces. Incluso están allí atrás los empresarios que pidieron plata tanto a bancos privados como a bancos públicos. Y solamente los empresarios relacionados con el campo, si se hubieran ejecutado las hipotecas en el primer gobierno democrático del doctor Julio María Sanguinetti, le hubieran pasado al pueblo uruguayo, hubieran pasado a ser parte del Estado 2.800.000 hectáreas, casi 3 millones de las 16 y pico que tenemos. Pero sí, es cierto, es un tema de una enorme profundidad, y para remarcar lo que tú dijiste, el único partido que plantea una investigación, una auditoría de todo ese dinero que aparentemente debemos, que aunque no lo debamos, aunque no haya llegado al país, sí llegan las obligaciones de pagarlo. Efectivamente, y acá hay que decirlo con claridad también. Nosotros no estamos en contra de contraer préstamos. Por supuesto de que en la medida que el Uruguay necesite, en caso extremo, de recurrir a fuentes de financiamiento extranjera o exteriores, bienvenidos sean en la medida que sean de mutua conveniencia. Nosotros no vamos a colocar la riqueza de nuestro país en bandeja para que se lo lleven otro. Pero si necesitáramos, en el hipotético caso de que necesitáramos recursos desde afuera, los podemos solicitar en una tasa de conveniencia mutua, ¿verdad? Pero nosotros creemos de que no es necesario recurrir a préstamo extranjero porque la plata se genera, como decíamos. El hecho de que el Uruguay tenga capacidad de mandar hacia afuera 3.000 millones de dólares por año justamente para pagar los préstamos demuestra de que anualmente el Estado puede tener y generar 3.000 millones de dólares para invertir en casa. A eso se le suma, por supuesto, la posible utilización de las reservas internacionales con las que cuenta el país, que son 17.000 millones de dólares que están colocados en el extranjero. De esa plata, por lo menos 9.000 millones de dólares pueden volver y ser invertidos en lo que el Uruguay quiera. Entonces, plata hay, plata se genera, la genera el pueblo uruguayo. El problema es que se la genera el pueblo, la retiene, la administra el Estado burgués y la manda hacia el extranjero de distintos mecanismos. Esa es una relación que nosotros queremos revertir, generar los recursos y utilizarlos únicamente, fundamentalmente, en satisfacer la necesidad de nuestro pueblo. Bueno, en esta parte del programa vamos aunque sea, a abordar mínimamente el tema usura y, referido al tema usura, decir alguna cuestión de repente referido al proyecto de ley de Cabildo Abierto, que se llama por una deuda justa, contra la usura por una deuda justa. Sí, efectivamente. El pueblo uruguayo es el que viene padeciendo hace mucho tiempo esta impunidad que tienen los bancos de seguir estableciendo tasas de intereses elevadísimos, ¿no? Que a mucha gente le ha costado, y vaya si el pueblo sabrá de esto, hasta la vida incluso, ¿no? Intentando, en el intento de acceder a una vivienda se contraen préstamos que después son impagables o que a veces implican pagar un préstamo que vale 3 veces más de la casa que se compró. Lo mismo le ha pasado al cooperativismo, que en el intento de construir vivienda de forma cooperativa acude al Estado para acceder a un préstamo y le venían cobrando una tasa altísima. Mucho más sucede, por supuesto, con los bancos privados. Incluso el Banco República incumple con su deber constitucional como Carta Magna, la de atender solidariamente estos aspectos para nuestro pueblo. Entonces, vaya si será una problemática que aqueja a todo el mundo, ¿verdad? Pero que debe ser revertida. El hecho de que se intente hacer vía plebiscito, bueno, creemos que es una maniobra y una oportunidad para una organización política en concreto, la impulsora, pero que no cuenta con las condiciones y con los objetivos finales que, de nuestro entender, debe cumplir este tipo de iniciativa, que es de resolver de fondo las cosas. Este plebiscito no lo va a resolver y evidentemente desde el Parlamento no hay voluntad para hacerlo y tampoco el Poder Ejecutivo. Por lo tanto es un desafío. Podría ser porque nosotros, que si habrá cosas para hablar, ¿no? Nosotros no podemos
podido aquilatar o resaltar la enorme importancia que tiene en alguna medida el mecanismo de democracia directa que contiene nuestra Constitución, especialmente en su artículo 331, en su inciso A, que abre la posibilidad de que el pueblo enfrente políticas contrarias a sus intereses, como puede ser el tema de la seguridad social, que le permite, por ejemplo, eliminar esa gran joda y estafa que son las AFAP. Pero el proyecto de ley de reforma contra la usura de Cabildo Abierto es mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque plantea un interés del 30% anual más inflación, pero también plantea en el artículo 52 que se va a modificar que ambas cámaras de futuro determinarán el interés futuro y 2/3 de ambas cámaras lo pueden hacer fácilmente. ¿Por qué? Porque el interés que hoy rige en el país a partir del año 2012, gobierno del Frente Amplio, ese interés de 147% de interés anual se hizo por unanimidad, es decir, que votó el 100% de la Cámara. Por lo tanto, es una trampa enorme lo de Cabildo, con su plateo de 2/3, que por ejemplo, sí, la gente desconoce que 2/3 no es algo, no es un freno. Ahí va. Efectivamente, nuevamente habilita a que los gobiernos de turno sigan en la misma rosca de seguir beneficiando al sistema financiero y a los bancos en concreto, ¿verdad? Esto sería lo último por ahora. No sé si querés agregar alguna cosita más extra de repente, Gonzalo. Bueno. Un saludo para la gente roja. Sí. Bueno, ahí tienen el candidato presidenciable de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, para acompañar a este muchacho, a su vicepresidenta Andrea Revuelta, y para poner votos hacia la Unidad Popular Frente de Trabajadores como manera de tener representantes realmente populares y al servicio del país, de la patria, y eso hay que hacerlo en octubre. Pasamos la segunda propaganda, pero obviamos lo de la casa. Bueno, 1969 es la lista del Partido Humanista, ese es su logo y esa sería la lista que tiene que poner, entre otras, en octubre, 27 de octubre de este año 2024. Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de equilibrio. Ese equilibrio que le preocupa tanto a técnicos y políticos que están saliendo a hablar, a meter miedo, porque si triunfa la iniciativa de plebiscito que estamos impulsando los trabajadores, vamos a provocar un serio desequilibrio fiscal. Entonces, ¿de qué equilibrio están hablando? Ese equilibrio, por ejemplo, que permite que el gerente general de República FAP, un tal Romín Silva, gane 690.000 pesos por mes. Sí, escuchaste bien. Eso equivale a 39 jubilaciones mínimas. Esa que gana un trabajador, una doméstica, un trabajador de comercio después de laburar 30 años. Claro, para estos tipos eso es el equilibrio. Ese es el equilibrio que ellos defienden. El equilibrio de que ellos se la lleven toda mientras vos no tenés para llegar a fin de mes. Obviamente, el salario de Romín lo pagás vos, entre otros, con la comisión que te cobran por administrar tus ahorros mes a mes las AFAP. Es decir, para que te paguen 2.000 pesos de jubilación, como a 2 de cada 3 uruguayos que están jubilados por la FAP, vos le tenés que pagar a Romín casi 700 palos. Por más que Romín, el Papa, Gandini y la Reina Isabel salgan a hablar, vos y yo sabemos que eso está mal y que eso no es equilibrio. Equilibrio es que los que estén más jodidos puedan estar un poco mejor. Entonces, vamos a pensar en nosotros, vamos a equilibrar un poquito la balanza. Firmá la papeleta, meté una. Te quieren asustar. Tú tranquilo. Mira, cuando se aprobaron las AFAP en el año 96, dijeron que era porque había que resolver el problema de financiación del BPS. Y ahora, a los años de esto, ponen una ley porque hay que resolver la de financiación del BPS. Difícil de creer. Lo segundo, en 30 países, solamente en 30 países del mundo, hubo el régimen de AFAP. 18 ya se borraron. ¿No será que te quieren dormir una vez más con un cuento?